categorías vehiculares. Y si vemos, por ejemplo, el caso de la zona metropolitana del Valle de México, contrariamente a lo que pensamos, el transporte público no genera la mayor contaminación por partículas ni por ozono. Realmente la mayor contaminación viene de vehículos de carga, que son los principales fuentes de material particulado. Y precisamente en carga y precisamente en autobuses ha habido una adopción en algunas ciudades del país con proximidad sobre todo a ductos de gas natural como combustible. Y también vemos, digamos, de forma emergente algunos casos de biogás. Quiero invitar a Luis Felipe Chavarría Escobar. Él es presidente del Comité de Gas Natural de la Asociación Mexicana de Gas Natural y es director de EENCO, una empresa de gas natural precisamente, desarrollo de infraestructura y suministro, quien nos va a hablar, junto con los panelistas, de combustible gas natural como combustible de transición. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para poder dar inicio a este foro, me permito contarle quiénes nos están acompañando y de esa manera poder dar un poco de contexto. Nos está acompañando Gilberto Córdoba, vicepresidente de ventas de Nestas Natural Gas, Josué Hernández Tapia, fundador y CEO de Natgas, y Bernardo Duarte, que es encargado de los temas de desarrollo de la compañía y administración de la compañía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, parte de lo que, a ver si funciona ahí, ahí está, muy bien, excelente. Entonces, vamos a tratar en este espacio, y bienvenidos otra vez ustedes, creo que es un orgullo como siempre compartir espacio con personas conocedoras y expertas del sector que nos permiten ilustrar un poco más cuál es el rol que debe tener el gas natural vehicular dentro de la canasta energética para la movilidad de México, y por eso hemos dedicado este espacio a hablar de ese rol que va hacia una movilidad de transición, o cuál es esa transición que debería haber para contar con energéticos como este. Para dar inicio, yo quisiera hablar de un tema que para mí es muy importante y es el concepto de sustentabilidad. Para hablar de sustentabilidad de fuerza tenemos que tener tres pilares fundamentales, que son lo económico, lo ecológico y los aportes sociales. No puede existir ningún proyecto sustentable que no cumpla con estas tres premisas. En cuanto a la economía y como contexto base, pues el gas natural está presentando en México ahorros kilómetro por kilómetro, litro contra litro, superiores al 50%. En cuanto a lo ecológico, tenemos estudios y demostraciones que el gas natural en combustión emite cero material particulado y disminuye hasta un 70% las emisiones de CO2. Y en cuanto a lo social, pues vuelve a aparecer el factor de ahorro, y uno muy importante en México, especialmente porque es el tema de discusión permanente ante ayuntamientos, protección civil y dependencias de gobierno, y es el tema de seguridad. Sabemos todos que al ser un gas noble y más liviano que el aire, pues no genera atmósferas explosivas, y esto genera ambientes realmente seguros. Entonces, para dar inicio a esto, teniendo en cuenta las características básicas de este producto, ¿cómo vemos, Gilberto, este combustible en el horizonte? ¿Qué ventajas comparativas presenta y cómo se va a desarrollar en el tiempo basado en esta competitividad y estos beneficios que ofrece? Bueno, buenas tardes, muchas gracias Luis, y es un placer estar con todos estos personajazos del gas natural. Ciertamente pueden existir tecnologías como híbridos, eléctricos, los de hidrógeno, ¿no? Pero en un horizonte cercano y actual, que puedes ir con tu vehículo, hacer una conversión y optar por esta tecnología, yo creo que el gas natural es, y estoy seguro que es la solución, ¿no? Hemos visto algunos problemas de movilidad en la parte de emisiones contaminantes. Los que vivimos en la Ciudad de México no es ajeno todas las alertas por alto nivel de smog y demás. Entonces, el gas natural cumple ese rol de la seguridad, como lo mencionaba Luis. Ciertamente una fuga de metano no debe de alarmar, porque una fuga
debido a su condición física del gas natural, el gas tiende a elevarse. Debido a la densidad respecto al aire, una fuga tanto de gas natural comprimido como de gas natural licuado tiende a elevarse luego. Entonces, en un tanque de gas natural licuado, que es un líquido criogénico que está a menos 162 grados, el menor cambio con la temperatura ambiente tiende a gasificarlo, a volverlo gas, y este mismo se eleva. Entonces, yo creo que es una opción bastante viable porque ayuda, ha demostrado que en los problemas de las ciudades, en transporte público, como lo podrá decir Josué en un momento, es una alternativa bastante considerable porque te proporciona beneficio económico, ecológico y la parte de seguridad, ¿no? Que es todo lo que te cuestionas al tratar de adoptar una tecnología nueva, tanto en una ciudad como en una empresa transportista, ¿no? Que lo hemos visto. Claro, uno de los temas de la sustentabilidad tiene que ver justamente con el costo para el transportista de la inversión en la tecnología. De esta manera, el gas natural, especialmente en transporte público, hablemos de taxistas, si lo comparamos con otras alternativas, ¿cuál es el beneficio? Es decir, un taxista puede realmente pagar una conversión y tener una mejor calidad de vida, y si lo comparamos con otros energéticos, ¿cómo se vería, Josué? Sí, gracias. Sí, respecto, digo, hoy el ahorro es de más de un 50% respecto a la gasolina, hablando de taxi, ¿no? Pero aquí, o sea, va más allá, ¿no? Sino que aquí el ecosistema que se ha desarrollado alrededor del gas natural y lo que lo hace sustentable no es únicamente el combustible y el suministro, ¿no? Sino es el acceso a la tecnología de conversión para el consumo de gas natural y el acceso a financiamiento. Financiamiento no nada más de la conversión, sino financiamiento inclusive de un vehículo nuevo con conversión. Y el ahorro da para poder amortizar tanto la conversión o el vehículo nuevo con convertido, ¿no? Y esto yo creo que es lo que realmente hace viable la introducción de este tipo de alternativas de combustible más ecológicas, ¿no? Todos los que estamos acá presentes hemos sido parte de este picar piedra en esta industria. Es una industria que no es nueva para México, lo vamos a ver un poco más adelante, pero antes de pasar a qué ha pasado en México, vamos a contar un poco acerca de otras experiencias que se han visto en algunas otras latitudes. Aquí está. Entonces, el caso Colombia particularmente, que desde hace más de 35 años empezó a trabajar en el desarrollo del gas natural en general y del gas natural vehicular, porque vieron que tenían gas, fácil acceso. En ese momento tenían gasoductos que iban desde Venezuela y tenían un muy buen precio. Eso permitió que a través de un programa genuino del gobierno de impulso de políticas públicas se pudiera llevar a las ciudades principales donde tenían la red de gas natural, el gas natural vehicular. Además hubo un apoyo del gobierno para todo el tema de trámite, licencias y permisos, que solo lo dejo sobre la mesa como un ejemplo, pero que podría ser algo que en México también tuviera sentido. Una tranquilidad porque era menor riesgo, ya hace 35 años también se preguntaban lo que hoy nos preguntamos, oye, ¿es un combustible seguro o no? Y hubo una claridad legal y normativa que los llevaron también a desarrollarlo de manera organizada y crearon un sistema que se llamaba el SWIC. Total de la historia, en Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, se llegó a tener una penetración en algún momento de hasta un 90% de los taxis de toda la ciudad. Estamos hablando que es una ciudad que tiene hoy más de 60.000 taxis y prácticamente el 90% estaban utilizándolo. Eso fue el caso Colombia. Vamos a ver otro ejemplo interesante. El caso de Perú fue un poco diferente, pero el resultado fue el mismo. Lo que ellos vieron era que tenían una problemática en el sector transporte. Tenían un sector transporte con congestión vehicular, había guerra por el pasaje, había inseguridad para los pasajeros, había muchísimo desorden. Y lo que dijeron fue, vamos a pasar de una movilidad agresiva a una movilidad humana. Entonces dijeron, enfoquémonos en el ser humano. Y empezaron a mejorar infraestructura, mejoraron la calidad de vida y buscaron ser más competitivos dando identidad. Recordemos que Perú, gran parte de su Producto Interno Bruto se ve al turismo. Entonces también era importante la imagen que el turista recibía a través del transporte. Entonces decidieron hacer una política pública nacional y mejoraron la calidad del aire, invirtiendo y desarrollando y apoyando
gas natural vehicular, obteniendo menores costos por kilómetro, una disminución de uso de energéticos importados y entendiendo que tenían acceso a combustibles seguros. Y otro caso que me parece importante mencionar, que es el de Bolivia. En Bolivia, ¿qué pasaba? Tuvieron algunos accidentes con ciertos combustibles, que no es del caso mencionar, pero fueron accidentes muy graves, situaciones que llevaron pérdida de vidas y que dijeron tenemos que buscar algo más seguro. Entonces se enfocó Bolivia en la seguridad, que ha sido nuestra gran batalla, ¿no? Hablar siempre de la seguridad y que es benéfico y por qué debe haber redes de gas que son más seguras, etcétera. Entonces, con esto, nuevamente, apoyo del gobierno, un apoyo genuino del gobierno, eliminaron y sancionaron los combustibles que denominaban riesgosos, incentivaron el uso de gas natural vehicular a través de baja de aranceles, incentivos para la importación de equipos, disminución del IVA o eliminación del IVA, para que pueda hacerse. Y en 5 años reemplazaron el parque automotor obsoleto y hoy más del 50% del transporte público está rodando a GNV y siguen trabajando. De hecho, ahora que mencionas GNL, escuchábamos que están trabajando tanto Bolivia como Perú en desarrollar este tema de GNL. Con estos antecedentes, yo quisiera preguntarles a todos ustedes de manera breve, pues cuáles han sido los principales obstáculos en este desarrollo, cuál ha sido la historia del GNV en México en estos 20 años que se lleva ya de historia desde que nació la primera estación hasta ahora, y cuáles han sido los obstáculos. No sé si empezamos contigo. Gracias, Luis. Un poco en la historia de lo que hemos estado viendo en los últimos, ni siquiera 20 años, no desde que existe la primera estación, sino en los últimos 2-3 años, ha sido el paradigma del huevo gallina entre la oferta y demanda de dónde están las unidades y dónde las cargo, ¿no? Este sistema de conversiones empieza a abrir mercado en los últimos, no sé cuántos años, tú nos dirás, Josué, pero recientemente ahora lo que estamos empezando a ver es las unidades ya nacidas a gas, en un primer principio a gas natural comprimido, pero eventualmente vendrá un brinco hacia el GNL, ¿no?, que platicábamos, Gilberto. Entonces, esta transición yo creo que ya llega a un punto crítico, el monto, el número de estaciones a lo largo de la República, para el caso de México, en donde ya se empiece a romper este huevo gallina para no solamente convertir y poder cargar los coches convertidos, sino los ya nacidos a gas natural. Entonces estamos viendo una buena dispersión de unidades ahora en los últimos 18 meses, estructurando un proyecto en específico de importación de unidades nacidas a gas desde China, en donde en China el GNL es el pan de todos los días, pero aquí empezar, aunque los chinos están ofreciendo ya las unidades nacidas a GNL, este primer paso que estamos tomando es la importación de unidades nacidas a GNC. Y poco a poco con la red de infraestructura, yo creo que algo que falta y todavía faltarán varios años por desarrollar son todas las líneas de suministro y de estaciones, no solo estaciones de servicio puntuales, sino virtuales, y en algunos casos hasta privadas, ¿no?, para algunas de las flotas industriales. Sí, digo, retomando aquí, ¿no? O sea, pues, ¿qué ha faltado? Todo lo que mencionaste de los casos de éxito, ¿no? O sea, por un lado, pues, justo, ¿no? Inicialmente hace 20 años pues era la falta de infraestructura de gasoductos. Creo que hoy pues, relativamente en las principales ciudades ya no es un tema, pero pues sí ha faltado pues, el apoyo y la participación de los gobiernos para facilitar la infraestructura de suministro, es decir, ¿no?, el tema de los usos de suelo. ¿Qué también ha pasado? Pues no existe una política nacional que incentive el desarrollo de esta industria y la transición, ¿no?, hacia gas natural, ¿no?, que pues al final es algo que puede aplicarse hoy para el 100% del parque vehicular existente, ¿no? Pero pues principalmente es lo que veo, ¿no?, falta de interés de los gobiernos, tanto federal como locales, para el desarrollo de este mercado. Yo quisiera aportar un poco a lo que acaban de decir de los países de Sudamérica. Tratándose del LNG, existió un proyecto que se llama, actualmente todavía sigue andando, es LNG Blue Corridors, que está en Europa, desde la península, al sur de la península ibérica, el cual involucró a autoridades de gobiernos de Europa, operadores logísticos, distribuidores de combustible, con la finalidad de demostrar la viabilidad del LNG para poder sustituir el consumo de diésel
en vehículos de larga distancia. Y esto consistió en poner estaciones por todos los corredores que podían conducir desde el sur de la península ibérica hasta el norte de Alemania, ¿no? Entonces, eso fue cómo demostrar que realmente el LNG puede sustituir el consumo del diésel y con esto beneficiar, ¿no? ¿Qué ha faltado? Ciertamente ha faltado mucho interés de las autoridades, que se faciliten los trámites, porque en ocasiones la solución es muy básica, te invitas a la autoridad al proyecto, vas y se los explicas, les haces un resumen y en ocasiones no avanzan las cosas, ¿no? Yo creo que esa falta de interés de ellos y pues la falta de regulación que ha habido aquí en México no ha beneficiado en este tipo de proyectos. Claro. Realmente de acuerdo. Creo que cada municipio en México tiene una particularidad. Cada estado tiene una particularidad y el país mismo tiene una particularidad. Y cuando los empresarios piensan en desarrollar la industria del gas natural vehicular, se empiezan a encontrar con obstáculos que en otras latitudes no parecieran existir. Y creo que justo lo que hemos hecho nosotros en todos estos años es volver a evangelizar en este tema del gas natural vehicular, diciéndole al gobierno y a los transportistas, a todos, crean y conviértanse al gas natural vehicular. Esa ha sido como nuestra trayectoria, y aquí 4 pastores de esa evangelización lo podemos dar fe de ello. El tema en el fondo es, somos convencidos que es un producto bueno, está lleno de beneficios, los beneficios ambientales son tangibles, sabemos y esperamos, y la tecnología va llevándonos a que muy seguramente en unos años no muy lejanos podamos hablar de otras tecnologías que sean accesibles para poder implementarse masivamente, porque creo que ese es el gran término que tenemos que utilizar. Si queremos atacar a las fuentes más fuertes de generación de contaminación, tenemos que ir al transporte público más viejo, y hay una gran cantidad de vehículos en México que tienen más de 25 años de antigüedad y que están contaminando fuertemente y que utilizan tecnologías de motores que son muy viejos. Entonces, si les dices a ellos, oye, a lo mejor tenemos que pasar y dar un salto altísimo hasta llegar a otras tecnologías más avanzadas o menos contaminantes, no se va a poder económicamente. Entonces, por eso, volviendo al tema de la sustentabilidad, tenemos que pensar, y es donde el gas natural vehicular tiene ese papel protagónico en esta transición, de permitir desde ahora hacer un cambio real y genuino, que creo que más adelante vamos a tener ejemplos particulares sobre eso. Viene otra pregunta y es, ok, conocemos los beneficios, es económico, es ecológico, es seguro, pero vamos a tener gas económico durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con la infraestructura? Ayúdenme con la diapositiva, y aquí les quiero contar algunas cifras interesantes que nos permiten entender. Lo primero es que México es el 6º país del mundo en reservas de gas natural, que eso da una tranquilidad hacia lo que debería ser la estabilidad y la disponibilidad de producto, y además estamos al lado del país que tiene el 4º nivel en el mundo de almacenamiento y disponibilidad de gas, y que además tenemos acceso a un costo que creo que es el costo más barato del gas en todo el planeta. Además de esto, al 2020 deberían existir 25.000 kilómetros de gasoductos. El ejemplo acá es que hasta el 2011 solamente habían alrededor de 10.000 kilómetros, y en esta década se está duplicando la inversión. Eso también quiere decir que de alguna manera el gobierno ha visto que el gas natural es una alternativa viable, y por eso se le ha hecho esta inversión en infraestructura. Adicional a esto, tenemos que el 60% de la energía de México se produce con gas natural a través de plantas de ciclo combinado, y la penetración del gas natural, esto es muy importante porque creo que es uno de los puntos que nos tiene que poner en reflexión. Hoy el gas natural tiene una penetración en todo el país, en la canasta energética país, incluyendo consumo vehicular y no vehicular, del 7%. La leña hoy tiene un papel del 17% en la canasta energética domiciliaria de México. Eso es una comparativa que nos preocupa muchísimo, porque si hablamos de emisiones contaminantes, créanme que ahí tenemos una gran oportunidad de resolverlo. Entonces, tocando este tema de infraestructura, ¿cómo ves tú el panorama, Bernardo, acerca de esto? En temas de importación, ¿cómo está moviéndose esta canasta energética desde el gas natural para que podamos tener certeza que si se desarrolla el gas natural vehicular vamos a tener tranquilidad de precio y de disponibilidad? Sí, mira, en tema de infraestructura, como dices, ahorita a finales del año pasado existían 9 proyectos de gasoductos que sumaban una inversión alrededor de los $7 billones entre múltiples empresas.
sujeto y no me meteré a artículos recientes de la semana pasada y de esta semana sobre las negociaciones, pero lo que dices, tenemos mucho gas en México, falta explotarlo y a su vez estando tan cerca de la frontera con Estados Unidos, los ductos que se están cruzando, los cross-borders, hacia no solamente para el consumo en México, que es un porcentaje mínimo, sino ahora, y hablando del LNG, estamos viendo varios proyectos de exportación desde México hacia Asia. Entonces es gas americano que cruza México, se sube a los barcos y se manda hacia. El remanente que sea que llegue a quedar de esa exportación antes de salir hacia Asia, deja suficiente gas en México para detonar estos ductos y hacer estas líneas al menos a lo largo de la República, desde el norte hasta la península, en donde el gas no me preocupa que se vaya, que haya un faltante de gas, y tampoco me preocupa el precio. Aquí nuestros amigos de Bloomberg, de BNEF, nos podrán dar más análisis en esto, pero todas las burbujas de gas que estamos viendo en el Golfo, en el noreste, en Oaxaca, en Texas, es más que suficiente, ¿no? Lo que creo que sí falta es la inversión en la última milla para poder hacer este gas disponible. Y al final de cuentas lo que platicábamos, ¿no? Ahorita mis respetos más a Josué, a ENCO, que están haciendo esta última milla en la estación pública, porque tienen que lidiar mucho con la regulación, con el uso de suelo, con los permisos públicos para que cualquier hijo de vecino con un tanque en la cajuela pueda llegar a cargar, pero donde estamos viendo mucha infraestructura también y mucho énfasis es en el largo alcance, ¿no? Lo decías hace ratito, el long range y el heavy truck para no solo largas distancias en los tractos que tengan unas rutas definidas con sus respectivas estaciones de carga a lo largo de la República, que el chofer se sienta cómodo en hacer 1.500, 2.000 kilómetros y poder tener donde cargar, sino rutas circulares, ¿no? Circuitos, en el caso de servicios de recolección de basura, servicios municipales en donde el camión va y viene, ¿no? Al mismo lugar de encierro, y ahí es en donde puede haber una estación ya sea pública, que tendrá que luchar con los permisos, o privada para exclusivamente esa flota de camiones, ¿no? Entonces, como decíamos hace ratito, en el tema de industria y long range, estamos viendo bastante inversión, bastante infraestructura para gasificar en esta última milla al país. Muchas gracias. Claramente, vuelvo a insistir, la oportunidad está, los beneficios son claros, vamos a tener gas por mucho rato, tenemos alternativas adicionales al gas natural comprimido, gas natural vehicular, estamos hablando del GNL que también necesita inversiones, creo que hay empresarios dispuestos a invertir y lo que estamos necesitando es que se dé un panorama claro para ese desarrollo, estabilidad jurídica y que se permita que se entienda y se bien entienda el gas natural como parte de una canasta energética inteligente que sume todas las oportunidades y que podamos tener el acceso a la que más convenga. No tener limitaciones energéticas creo que es lo que va a ayudar a que el usuario mismo elija la mejor alternativa. Con esto vale la pena mencionar que haciendo una comparativa del desarrollo del gas natural vehicular con otros países, debo mencionarles que en Colombia, por ejemplo, se tiene una penetración del 10% del total del parque automotor, 10%. Argentina alcanzó hasta un 20%, Bolivia alrededor del 16%, Perú por encima del 10%. Y vamos a ver las cifras entonces para México. En México, después de 20 años, si me ayudan con la presentación, tenemos, después de 20 años de experiencia, estamos teniendo 35 estaciones de servicio de gas natural vehicular. Para que se hagan una idea, Colombia, que tiene un parque automotor de la cuarta parte de lo que tiene México, tiene alrededor de 800 estaciones de servicio. En México hay 35. Tenemos, si bien con mucho esfuerzo se ha logrado, 9 estados de la República nos están representando en este momento, más de 18,000 vehículos, pero eso es menos del 1% del parque automotor. Y ya les había mencionado que Argentina, por ejemplo, llegó al 20%. Hay talleres de conversión y hay, además de esta experiencia, se ha desarrollado muy fuertemente en Ciudad de México y Monterrey. Lo que quiero decir es que México sí tiene experiencia y tenemos forma de demostrar que en estos años no hemos tenido contingencias, ni daños ambientales, ni afectaciones a comunidades. Entonces ya hay una experiencia acá. Lo que tenemos que hacer es mirar otras latitudes para que tomemos impulso,
pero ver también que acá ya tenemos la experiencia para hacerlo. Pero hay un caso que queremos traer de éxito también, que es, además de Ciudad de México y Monterrey, el caso de Querétaro. Quiero que Josué nos cuente cómo fue la experiencia en Querétaro. Ya. Sí, o sea, en estos 5 años que tenemos operando en Querétaro hemos logrado una penetración del 65% del parque vehicular de transporte público, taxi y autobuses urbanos. Hoy el 65% utiliza gas natural. ¿Y cómo se logra esto? Pues justo, ¿no? A partir de que todos los actores, gobierno, transportista, privados, pues conjuntamente se trabajó para desarrollar una política estatal. Hoy día, en el caso de Querétaro, la ley de movilidad te marca que en 5 años todo el transporte de pasajeros debe de tener una transición hacia energías limpias, ¿no? En este caso gas natural. Entonces existe la facilidad para el desarrollo de estaciones, existe una política, han existido incentivos estatales y federales para incentivar la conversión, ha habido financiamiento. Entonces yo creo que se ha dado pues todo lo necesario para desarrollar, y con esto pues justo es buscar traducir esta experiencia pero a nivel nacional. Ok, creo que tocaste un tema muy importante, es interacción de diferentes actores. Un proceso exitoso tiene que ser entonces integrar al transportista como parte de la sociedad, al gobierno, al empresario. ¿Cómo vivieron ustedes ese proceso? ¿Cómo se dio ese cambio de conciencia? ¿Por qué empezaron a decir el camino viable es irnos a través del gas natural vehicular? Es realmente, o sea, existía la tecnología, existía la facilidad de financiamiento, y al final pues es una tecnología pues accesible, financiable, que se podía aplicar justo, ¿no?, al parque vehicular existente, y que pues en este momento pues, yo creo que es la alternativa, buscando pues obviamente el tema pues, de reducción de impacto ambiental. Entonces creo que pues justo es eso en este momento lo que permite pues el desarrollo en este caso, ¿no? Hay que contarles un poco que los actores de la industria hemos apoyado el desarrollo apalancando el proceso de las conversiones. O sea, el tema de financiamiento es un modelo muy bonito porque el taxista cambia su calidad de vida sustancialmente, y me gusta mucho hablar del taxista porque es más tangible contar esa diferencia. Un taxista hoy en México puede ganarse al mes 12,000 pesos mexicanos aproximadamente, trabajando de 12 a 14 horas diarias. Cuando empieza a utilizar el gas natural vehicular, pasa a otro nivel de ingresos y sube hasta 20,000 pesos aproximadamente, lo que hace que su calidad de vida cambie. Estamos cambiando sociedad, estamos cambiando calidad de vida, y por otro lado le estamos sumando los beneficios de la disminución en emisiones contaminantes. Cuando hablamos con los taxistas siempre dicen, ¿qué es lo que más valora? Pues el ahorro, y luego que va a ayudar a que nuestros hijos tengan un mejor ambiente. Pero la realidad es que desde el día cero, este taxista, a través de un modelo que se empezó a replicar muy fuertemente en México, basado en experiencias latinoamericanas, es que se paga por litro. Entonces el taxista tiene ahorro, pero nunca invirtió realmente, y tiene el ahorro y tiene el equipo y tiene una cantidad de beneficios de fácil acceso. ¿Y eso cómo se ha hecho? Pues gracias a que los inversionistas y los empresarios le han apostado a esta oportunidad. Entonces eso creo que es algo que hay que reconocer, y creo que es parte del éxito que se tuvo en Querétaro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces, a futurear un poco. Me ayudan acá con la presentación. Entonces, pensando un poco, la pregunta que les hago es, ¿qué piensan ustedes de este término? ¿Es el GNV, el gas natural vehicular, un combustible de transición? Y si hiciéramos una línea de tiempo, pensando en ese reloj de arena, ¿cómo se vería esa transición? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Cuánto tiempo va a suceder para que esto se desarrolle? Empezamos para que todos contesten, por favor. Mira, yo creo que el horizonte es muy cercano. Hay estadísticas de la CENER. En México el gas natural se utiliza más en la generación de electricidad, eso es lo que más consume. Después de ahí puede haber industrial y otros factores ahí. Y el sector de autotransporte del 2017 al 2018 se duplicó en el consumo del gas. Entonces, si el más grande consumidor de gas natural, que es el sector eléctrico, no se ha duplicado en su historia, a pesar de que crecen la cantidad de kilómetros en gasoductos, que las centrales de CFE cambian de combustóleo o algún otro combustible a gas natural, si eso no se ha duplicado y se ha duplicado el consumo del autotransporte,
creo que ahí suena algo bastante interesante porque te está marcando que la tendencia te está indicando hacia dónde va el mercado. Yo creo que la implementación es ahora, lo hemos visto con Josué, nosotros también tenemos casos de éxitos con transportistas que dejaron de utilizar diésel en trailers para utilizar LNG, y ese mismo LNG lo pudimos transformar en gas natural comprimido para flota secundaria y para utilitarios. Entonces yo creo que esa línea de tiempo es ahora, y yo creo que va a seguir avanzando conforme a las estadísticas de consumo de gas natural lo pueden ver, ¿no? Bien, Josué. Sí, yo creo que es lo que, justo, ¿no? Hablando de transporte público, es aquello que le puede dar justo, que puede generar los economics para una transición hacia la electromovilidad, ¿no? O sea, se tienen que dar los economics en cuanto, pues, al costo de los vehículos, el ahorro percibido y que exista el financiamiento. Entonces es justo, ¿no? Del modelo que hemos estado desarrollando en México. Creo que, pues justo, ¿no? Cuando se den los economics para el transporte público, sin problema va a haber la transición, pero justo para que se den los economics, creo yo que la alternativa hoy es el gas natural, ¿no? O sea, para transicionar hacia la electromovilidad. Claro, y no quedarnos esperando dar el salto grande, que va a ser muy difícil para transformar todo un parque automotor que es bastante obsoleto, inclusive, que se sigue usando. Sí, yo creo que en resumen a lo que Gilberto y Josué dijeron, yo en lo personal, más allá de ver este combustible como un combustible de transición, en el caso de México, por el dimensionamiento del país, los largos recorridos que se tienen que hacer en el tema de transporte de largo alcance, lo veo como un combustible complementario, más que de transición, porque como decíamos, tenemos suficiente gas, creo que los precios se mantendrán en el largo plazo a buen precio y se complementará para ciertas industrias, para el tema de transporte pesado y servicios municipales o de construcción, creo que se mantendrá, y en el caso urbano o residencial o ya personal, yo creo que sí habrá una transición un poco más rápida, ¿no? Muchas gracias. Para el cierre vamos a nuestro último slide y nuestra última intervención, y para eso quería hacer una reflexión previa, y es: contamos con el recurso, sabemos sus bondades, la industria está puesta, tenemos interés en invertir, hay expertise en las conversiones, tenemos empresas en México que están hoy sacando o poniendo en el mercado unidades 0 kilómetros tipo camiones de pasajeros. Entonces creo que los jugadores están, las condiciones están dadas. Si vas a una ciudad donde los taxistas están utilizando el gas natural vehicular, lo que te dicen es monta más estaciones. Sabemos las condiciones de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se requiere para que esto se desarrolle y pasemos de ese -1 o de menos de un 1% a indicadores que realmente generen ese valor de penetración? También le doy la palabra a todos, si quieren arrancamos por Josué y alternamos. Sí, no, voluntad política, ¿no? O sea, eso es, y a todos los tres niveles, ¿no? Alinearnos y yo creo que eso es lo que nada más lo que falta, ¿no? Voluntad política y que permee, ¿no? En los distintos niveles y que realmente nos permita. O sea, ya el mercado está listo, o sea, ciudades donde no existe siquiera red o lo que sea, ya te piden, ¿no? Ya te piden gas natural. Entonces yo creo que por ese lado están sensibilizados todo el transporte a usar este combustible. Entonces, ¿qué falta? Pues es voluntad política. Pero inclusive hasta los mismos estados también tienen voluntad, ahora ya nada más falta más arriba, ¿no? Y pues ya nada más es eso lo que falta. Sí, yo creo que tenemos que romper muchos paradigmas. Voy a complementar un poco lo que dice Josué, porque tenemos que ver experiencias en otras partes. Lo que acá es un exabrupto de ubicar sitios de suministro, entendiendo que nuestras ciudades han crecido de manera espontánea y que no están los sitios de servicio predefinidos cuando empieza a crecer una nueva zona, porque la prioridad es o vivienda o pon la escuela, pero se nos olvida que tenemos que dejar sitios de servicios. Entonces ves casos como Colombia, donde hay estaciones de servicio bajo puentes, hay estaciones de servicio al lado de centros comerciales, pero lo importante no es que estén o no estén, es cómo garantiza la seguridad y cómo la autoridad entiende esa autoridad y la exige. Entonces, a nivel normativo, creo que tenemos que hacer un trabajo fuerte y ayudar a que rompamos esos paradigmas de seguridad que son lo que nos está dando duro. Por último, es una industria que está creciendo ordenada. Hoy trajimos las mejores prácticas de otras partes y todos los vehículos hoy
aunque no haya una exigencia genuina de parte del gobierno, están identificados con un chip y podemos hacer exigible la norma 011, viejísima todavía, no se ha autorizado la nueva, del año 2002, donde todos los vehículos tienen que tener una verificación anual. Eso como industria lo estamos haciendo. Entonces yo le diría al gobierno, aprovechen eso y ayúdenos a crecer aprovechando que estamos ordenados. Ahora sí, perdón. Efectivamente, el apoyo del gobierno, me ha tocado ver proyectos que se mueren antes de empezar precisamente por la cuestión de trámites, ¿no? Entonces, pues reforzar lo que dijo Josué, lo que comentas tú, esa parte de los trámites del gobierno, yo creo que eso es lo más importante para que esto jale. Muy bien. Yo creo que, como bien lo dices Luis, todos los jugadores ya están. O sea, creo que en los últimos años, no muchos, aunque el gas natural está presente desde hace 20, en los últimos par de años las mejores prácticas se están copiando, los jugadores están, y yo en lo personal lo que estoy viendo es una integración, lo que falta es una integración de todos los jugadores, el poder traer estas, hay nada más la pura integración en este panel, o sea, poder jugar con esta inversión foránea para traer estas unidades nacidas, que tengan las estaciones y que tengan los ductos. Entonces esta integración, y ahorita hablo de 3 partes, pero financiamiento, arrendamiento, seguros, administración de flotas, se derivan muchas cosas en este sector que ya están presentes en México, que se pueden replicar, que han funcionado en otros países, simplemente es esta integración de todas las partes, creo que es lo que falta. Bueno, no sé si quieran cerrar con algo más, pero por mi parte agradecerle a todos ustedes por escucharnos. Vemos una gran oportunidad y lo que esperamos es que más personas hoy entiendan nuestro mensaje y lo que necesitamos en este momento para el país y para lo que se viene hacia adelante con nuevas oportunidades en movilidad. Muchísimas gracias y buena tarde, que disfruten su comida.